Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Vamos a continuar hoy entrevistando a la doctora Pilar Calva. Estamos hablando de un tema interesantísimo que es lo que no te dijeron sobre los anticonceptivos. En el programa anterior, si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo. Está aquí en los videos de nuestro canal. Hablamos de el preservativo, de la ligadura de trompas, de la cirugía que se hace para esterilizar a las mujeres y de las consecuencias que tiene esta cirugía, tanto en lo físico como en lo psicológico, emocional, para las mujeres y cómo puede afectar incluso la vida de las parejas. Hoy vamos a continuar hablando sobre ese tema con la doctora Pilar Calva. Antes de recibirla aquí en nuestra pantalla, quiero pedirles un favor. Últimamente algo está pasando raro en las estadísticas del canal de YouTube. Alguna gente me ha informado que se suscribe al canal y luego a la siguiente vez que entra ya no está suscrito. Y otros me han informado que le dan clic a la campanita, pero no les funciona, no les llegan notificaciones de los videos más recientes de Conservando la Fe. Así es que yo les quiero pedir que me ayuden. Yo no sé si esto sea algo, alguna falla técnica o alguna cuestión de voluntad de alguien que esté tratando de hacer un tipo de censura, pero les pido lo siguiente, con esto me ayudan muchísimo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora mismo. Denle clic al botón que dice suscripción, por favor, o suscribirte, ahí en su teléfono o en su computadora. También denle like al video, denle clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba. Pero lo más importante que les quiero pedir hoy es esto. Si cada uno de ustedes que ve este video invita a otra persona a suscribirse al canal, pero que se asegure que le dé clic al botón que dice suscripción, ustedes me ayudan a combatir pues cualquier cosa que pueda estar pasando extraña con las estadísticas o cómo funciona el canal con las estadísticas de YouTube. Algo raro está sucediendo, pero bueno, todo está en manos de Dios. No se trata de tener un montón de suscriptores, se trata de que este mensaje que estamos tratando de comunicar en Conservando la Fe, que es el mensaje del Evangelio, especialmente las doctrinas católicas de las que ya pocos quieren hablar, que llegue a más personas. Y si un canal tiene más suscriptores y los videos de un canal tienen más like, YouTube va a promoverlos más cuando la gente se ponga a buscar sobre los temas que tratamos en Conservando la Fe. Por eso es importante. No es tanto por ningún orgullo de decir yo tengo tantos suscriptores. No se trata de eso. Se trata de que el mensaje llegue a más personas y ustedes me ayudan de esta manera. Gracias a todos por su confianza y gracias por su apoyo. Muy bien, tenemos ya aquí en pantalla a la doctora Pilar Calva, que nos acompaña nuevamente. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, Padre. ¿Y usted? Es un placer estar con usted. Yo estoy muy bien, también muy contento. Bendito sea Dios. Y es un gusto, un honor tenerle en el programa. Nos quedamos en el programa anterior en las consecuencias que tenían las cirugías para esterilizar a las mujeres, consecuencias no solamente en su físico, sino consecuencias en su estado anímico, psicológico, también en su vida espiritual. Entonces quedaba pendiente la cuestión de cómo sanar el corazón de una mujer que por alguna razón, la mayoría yo creo que lo hace por poca formación católica y por engaño de médicos y a veces, lamentablemente hay que decirlo, por engaño de sacerdotes que le dicen no hay problema, haz lo que tu conciencia te dicte, pero esos sacerdotes no van a estar ahí cuando la mujer llora por estas cosas, cuando la mujer sufre. Entonces, ¿qué le parece si continuamos con este tema, ayudándonos usted a decir cómo se sana el corazón de una mujer? Muy bien, Padre, muchas gracias. Bueno, ya hablábamos que Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Es decir, si yo me suelto una piedra encima de la cabeza y digo, porque pues, ¿quién eres tú para decirme que tienes la verdad que se va para abajo? Pues va a haber un cobro de la realidad. La realidad nos cae encima. Es un tema importante que tienen que comprender sobre todo los jóvenes. Si yo tengo relaciones sexuales, en 6, 12 meses la realidad te va a caer encima, vas a estar embarazado, ¿no? Entonces vas a esperar un hijito. Entonces,
Tarde o temprano la realidad le cae a la mujer. El otro día, padre, empiezo por una anécdota. Hicieron una esterectomía a la perrita de mi nieta, ¿no? La pobrecita, y es perrito, o sea, uno diría, bueno, no tiene una conciencia de, pues, que su útero le sirve para tener perritos, ni por supuesto en ellos es un acto de amor, es simplemente un instinto que responde a que haya perritos. Estuvo como 3 días, yo diría, en depresión, las orejitas agachadas, que apenas si caminaba, y no se veía que fuera dolor de la herida. Después de eso ha empezado a tener comportamientos raros, ¿no? Como se está montando en todos lados como si fuera un macho, ¿no? Entonces, uno desde la biología es evidente, pero hay que observar, observen la realidad, ¿no? Pues no deja de ser diferente en la mujer, sobre todo, como bien lo dice padre, cuando es una decisión tomada sin formación y sin información plena, y peor aún cuando además forzan la decisión. Yo le podría decir, padre, que en mi experiencia, que es diferente a la de usted de confesionario, pero experiencia médica, yo creo que el 99% de las mujeres que lloran en mi consultorio y que yo no les hice la ligadura, pero a mí me toca consolarlas porque vinieron a lo mejor por otra cosa, se hicieron una ligadura de trompas muy forzada, o sea, no con plena libertad, porque es muy ruin pedir el consentimiento informado primero bajo engaño. Señora, no va a venir al anestesiólogo, no le va a quitar el dolor si usted no firma un papel para hacer una OTB. Entonces esta mujer tiene dolor, nada tiene que ver con la cirugía, le dan un nombre que ella no comprende y ella dice, yo firmo lo que sea con tal de que me quiten el dolor. Eso se llama ¿Eso forzar. sucede, doctora? No sabía Claro, eso. claro, padre. Es un consentimiento informado viciado. Yo no puedo decir que en todos los casos, pero estoy poniendo el ejemplo de un consentimiento Pero informado usted ha viciado. escuchado testimonios de gente que le ha pasado eso. Claro, y me tocó verlo en los hospitales cuando me tocó estar en hospital, ¿no? En mis años de residente y eso. Entonces, esto va en contra incluso de un derecho constitucional. El artículo cuarto constitucional, llamado antes del 2011 garantía constitucional, hoy derecho humano, pero bueno, al final de cuentas este es un derecho humano, una garantía. El cuarto constitucional no es un derecho al aborto. Dice que toda persona que se encuentra en territorio mexicano, no solo los mexicanos, tiene la libertad de decidir el número y el espaciamiento de los hijos. Eso es lo que dice. O sea, que no nos impongan que a fuerza todo uno o alguien muy pro vida llegue y diga todos 20. ¿No? Eso lo decide cada matrimonio. Entonces, bajo esta perspectiva, esta decisión tendría que venir firmada por los dos, porque es una cuestión de dos, y tuvieron 9 meses para exponerlo. O sea, va a consultas prenatales durante 9 meses, al menos fue a 8, 7 si no fue mucho, porque al final son más seguidas. Entonces tuvo el doctor tiempo de proponerlo. Entonces sí se hace bajo mucha presión. Sea bajo presión o sea en plena libertad, al final va a haber un cobro de factura. Decíamos que la mujer liga la sexualidad a la maternidad. Una mujer que tiene relaciones sexuales queridas, no queridas, buscadas, no buscadas, violentadas o no, si le falta su regla, lo primero que piensa es que está embarazada. O sea, liga ese acto con la maternidad. Entonces, una mujer que la ligan ya no le ve caso a la entrega esponsal. Más o menos los maridos me dicen, es que desde que mi esposa la operaron, ya no quiere estar conmigo. Esa es la realidad. Entonces, esto afecta la esencia de la maternidad en el ser mujer. Toda mujer tiene esa esencia en ser mujer, independientemente de su vocación. Por eso sabemos que, por ejemplo, las religiosas son mucho más tiernas. Es mejor educador en un colegio las religiosas que los padres, con todo respeto, sobre todo a ciertas edades. Porque un padre no lo vamos a ver ahí preocupándose, agachándose, con esa ternura femenina. Entonces ella desarrolla una fecundidad espiritual. Entonces esto lo vemos independientemente de la vocación. Yo no estoy diciendo que todas tengan que ser mamás, ni imponiendo la maternidad, ni todos esos términos ahí de la ideología de género, la maternidad forzada, ¿no? Entonces, el corazón de una mujer está herido. Cuando una mujer primero reflexiona lo que hizo, dice, ahora, ¿cómo sano esa herida? Piensa que ya no la puede sanar.
De manera inconsciente empieza a molestarle pasar por el pasillo de los biberones, ir a un baby shower, llevar un regalito de bebé. Todo eso le va doliendo en su corazón porque sabe que ya no puede ser mamá. Entonces, afecta su maternidad, afecta su relación con su esposo. ¿Y qué puede hacer? Todos los actos erróneos éticos requieren de una enmienda. Yo sé que es un paso de la confesión católica, no me voy a meter eso porque si no usted lo hablaba en vez de mi padre, pero también hay una enmienda en la ética, que esa es una ciencia, que es lo que yo hago como médico. ¿Qué quiere decir la enmienda? Si yo me robo 50 pesos, los retribuyo lo antes posible. Vete ahorita a ver al vecino y regrésalos, pero ya. Es que ya me los gasté. Bueno, vete a ver al vecino, dile que tú se los vas a retribuir, que no puedes de inmediato, 15 pesos semanales para que sean 60 con los intereses. Bueno, es que se lo robé a alguien en la pecera y no sé ni dónde vive. Entonces la retribución, pues ya no puede ser inmediata, ya no puede ser en plazos, porque no sé ni dónde vive, ni quién es. Entonces yo no me puedo quedar con ese dinero porque no es mío, lo depositaré en la canasta de una limosna, lo daré en una obra de caridad, en donativo de algo, y me desprendo de algo que no es mío. Esto no solamente retribuye la falta al que uno se lo da, sino me retribuye a mí, me regresa mi honra, ¿sí? Porque regresé lo que no era mío. Pasa aquí lo mismo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una mujer que se ligó? Saber que hay marcha atrás. Hay unos doctores en Guadalajara, escuchaba el otro día un programa, la doctora Amaro y su esposo, que llevan años por petición del cardenal anterior de Guadalajara, el cardenal Sandoval, que ellos están ayudando con el menor costo, están siempre buscando hospitales, porque prácticamente el costo del hospital es, todos los médicos regalan su tiempo para hacer la cirugía contraria, volver a unir las trompas. Entonces es una cirugía un poco compleja, porque pues, es un órgano maravilloso donde tienen que unir todo el recubrimiento, que es precioso, como se mueven los pelitos para el otro, entonces todo perfectamente unido. Si queda ahí bordedudo, si queda que ya no se muevan los pelitos, ya no van a funcionar las trompas. Tienen que unir todos los vasos sanguíneos, las arterias, que llevan los mensajeros químicos, que son las hormonas, que les dicen en una maravilla del ser mujer, muévete hacia afuera ahorita que va a llegar el óvulo para que les des el último empujón a los espermatozoides y lleguen a tiempo a la cita y se dé la concepción. Y una vez que se forma el bebé, llevan otro mensajero químico, otra hormona, que es la progesterona, y las mueven al revés. Necesitan unir los músculos que van a realizar ese movimiento y los nervios que van a responder a la orden, padre. ¿Se imagina lo que es reparar esa amputación salvaje, porque no tiene otra manera de llamarla, que se hizo una mujer que tenía muchos problemas, pero que tenía sus trompas sanas? Entonces, la primera forma es buscar si soy candidata a la reversión de trompas. Eso depende de hace cuánto tiempo me lo hicieron, a más años, más cicatrización, qué técnica me hicieron, si me quitaron una parte grande de la trompa, a lo mejor ya no se va a lograr pegar, ¿verdad? Y una tercera parte, bueno, la tercera es el estado de salud de la mujer en ese momento. A lo mejor ahora ya tiene diabetes, hipertensión, el riesgo quirúrgico es alto, pues no valdría la pena arriesgarla en un principio terapéutico. Y la cuarta, que no es la más importante, pero hay que tomarla en cuenta porque lo imposible nadie está obligado, si tiene la posibilidad de acceder a un lugar para que le hagan esta cirugía y de pagar lo mínimo que haya que pagar por esta. Sí, porque esto no se hace gratuitamente. Esto no se hace gratuitamente. Muy rara vez de repente hay una campaña en algún instituto grande de ginecología, porque no es cuestión de un consultorito ni de un centro de salud, ¿verdad? Pues las listas llenísimas. Entonces, generalmente la ligadura de trompas, cortar las trompas, hacer salpingoclasia es gratuito, la reversión cuesta. Y cuesta importante porque tiene que hacerse con una microcirugía, porque estoy uniendo todas esas partecitas de ese órgano maravilloso. Pero ahí le voy a contar un caso. Alguna vez tuve una señora que me dijo, doctora, chéqueme bien mi gráfica de planificación familiar natural, que algún día hablaremos de las maravillas de lo opuesto de esto, y me dice, porque yo en 4 años me voy a embarazar. Y yo dije, señora, ¿cómo sabe que va a ser en 4 años? Yo dije, wow, esta me gana todo conocimiento médico. Y muy triste, como suele pasar,
pues echó sus lagrimitas y me dijo, es que dejé que me cortaran las trompas. Pero ya investigué, es una señora que ponía pisos ilegal en Estados Unidos, va a haber ganado un sueldo pues, de alguien que pone pisos, y me dice, ya investigué quién hace la cirugía aquí en Estados Unidos, porque pues no puedo salir. Y ya vi que si ahorro tanto dinero a la semana, en tantos años me la voy a poder hacer. Padre, esos son metros en el cielo. O sea, que ya está viendo esa intención. No, yo ya lo tenía previsto, pero es una parte importante. Si alguien de plano, por motivo de salud, porque le quitaron un pedazo de grande trompa o porque no pudiera tener acceso al lugar donde hacen esta cirugía o a pagar lo mínimo por esta cirugía, pues no tiene la posibilidad de hacerlo, no está obligado. ¿Y entonces qué hace? ¿Sí? Nada más quiero resaltar eso, que moralmente es muy importante que las mujeres que están escuchando se oigan lo que dice la doctora. No hay una obligación moral de hacerse esa cirugía para revertir el daño que se hizo cuando no es posible. Solo quería recargarlo bien para que no vaya a quedar un cargo de conciencia en alguna mujer de que, ay, yo lo tengo que hacer y no lo he hecho, no, ahora tengo que buscar hacer la cirugía. Disculpe. Así es, padre. Adelante, adelante. Así es, padre. Y entonces para eso nos vamos al paso 2. O sea, lo perfecto cuando me robé dinero es regresarlo de inmediato. Pero si eso no es posible, entonces a plazos. Si eso no es posible, pues lo entrego en la canasta de limosna y rezo por el que se lo robé. ¿Sí? Entonces no se trata de qué me acomoda, qué me es posible de lo más perfecto a lo único que me queda por hacer. Así ¿Sí? es. Entonces, si una mujer por alguna razón no lo puede hacer, hay otro punto importante que se va a unir a un tema futuro, que podríamos llamarlo las maravillas de la planificación natural, la regulación natural de la familia. Es importante que estas mujeres aprendieran algún método. Nosotros el que sugerimos es el de la ovulación, muy sencillo, en que las mujeres van a detectar los pocos días, que son unas horas al mes, más o menos 4 o 5 días, en donde la mujer se puede embarazar. Sí, cuando es época de lluvia y de fertilidad. Un campesino no siembra cuando sea, siembra cuando llueve, porque si no se echa a perder la semilla. Entonces, le enseñamos a distinguir esto, y alguien diría, ¿pero por qué le enseñas si ya no puede embarazarse? Justo para reparar. Entonces, estos esposos, cuando la mujer está fértil, cuando hay lluvia y va a haber el óvulo, se abstienen, tienen una continencia periódica, no se da la relación esponsal íntima y entonces la pared que se puso para que el óvulo no se pueda encontrar con el espermatozoide, de este lado hay óvulo, pero de este no hay espermatozoides porque no hay relaciones íntimas. Esto sana tremendamente el corazón de una mujer. Entonces es importante que una mujer que está ligada vaya a un curso de regulación natural de la familia, lo aprenda y se esperen y no tengan las relaciones íntimas, porque entonces no está entrando la barrera, porque no hay nada del otro lado. Y todo el resto del tiempo, que es la mayor parte del mes, que no hay óvulo de este lado, se dan las relaciones íntimas, hay una barrera donde se cortó la trompa, pero del otro lado no hay óvulo. Entonces, esto repara tremendamente el corazón de una mujer. Nosotros les decimos, para tomar un curso de paternidad responsable y regulación natural de la familia, como lo llamó Pablo VI, no hay ninguna circunstancia de alguien que digamos, en tu caso no lo deberías de tomar, ¿sí? Y el último paso de posibilidad para hacer, cuando a lo mejor alguien no tiene acceso a un curso de este tipo, que ahora es difícil, nosotros los damos por Zoom, algunas veces híbrida, entonces pues, tengo un grupo presencial y otros me están escuchando por Zoom. Relativamente hoy ya es muy difícil que alguien no pueda acceder a uno. Pero si alguien no pudiera, hay otra cosa más, que se puede sumar a los dos anteriores. Se vuelven las mejores promotoras de la vida. Entonces, estas mujeres que ya no pueden ser biológicamente mamás, son las que hablan con otras mujeres que están repitiendo su historia, que me las atemorizan y les dicen, cuando estés ahí, no te dejes engañar, no firmes el papel, porque esto implica tal, tal y tal. Entonces, esas mujeres que gracias a la alerta de las que ya pasaron por esto, ¿sí?, no acceden a ligarse,
están abiertas a la vida y entonces ellas tienen como las religiosas una fecundidad espiritual, haga de cuenta, muchos ahijados o muchas ahijaditas de todas aquellos que ya no se ligaron. Entonces, esa es una buena manera de hacer el propósito de enmienda y sanar el corazón de ustedes, mujeres. No sigan sufriendo, pueden sanar su corazón. Y una vez que una mujer sana su corazón, sana su relación con su esposo, ¿no? Sana el matrimonio y va a sanar su familia. Si su familia ya es bonita, pero hay este tema, se va a volver mejor. Igual su matrimonio. Si su matrimonio está ahí en riesgo, ¿no? Se va a componer. Entonces, y a veces hasta se puede rescatar un matrimonio. Y ¿Sí? entonces lo que usted está diciendo es que los matrimonios que por X razón procedieron a hacer esta cirugía pueden vivir su vida sexual como si no lo hubieran hecho. O sea, Exacto. usar la planificación natural de la familia como si nunca hubiera habido la cirugía y eso les ayuda internamente a repararse porque de algún modo se dan cuenta que están haciendo ahora las cosas bien, según el plan de Dios, hasta donde se puede, como dice usted, hasta donde se puede. ¿Usted ha visto personas que han hecho esto y les ha funcionado para sentirse en paz con Dios, para sentirse sanadas? He visto de todo, padre. He visto cómo se religan, se recanalizan, buscan bebés y tienen dos piloncitos, por llamarlos de alguna manera, y son la unión más grande de la familia. La familia se convierte. Otros se recanalizan y no se pueden embarazar o ya no se embarazan porque la vida es un don, ¿no? Y aún así eso los hace felices porque saben que están haciendo el buen camino. Y también he visto casos donde el matrimonio se vuelve mejor, se sienten ellos bien, la mujer vuelve a ser atractiva para su esposo y la mujer busca al esposo en este acto íntimo, porque sabe que cuando lo tienen no se podrían embarazar porque es su etapa infértil y entonces no siente que ha traicionado la liga esa de la sexualidad ligada a la maternidad, ¿sí? Muy interesante. Muy interesante. Entonces, y me ha tocado ver casos de matrimonios que ya sí el sacerdote les dice, mira, lo último antes de que ya vayan al divorcio, a firmar o a hacer, por favor hablen con la doctora Pilar. Dios ha permitido, que no es por eso que lo hago, pero haber algunos frutos de esta dedicación a cultivar la verdad y la cultura de la vida. Entonces me ha tocado varios matrimonios, padre, que ya así, lo último, antes de ir a pedir el divorcio o hacer su acta de divorcio, sanan su matrimonio y tienen matrimonios ahora muy bonitos. ¿Por qué? Porque han sanado esa herida profunda. Entonces me ha tocado ver salvar matrimonios. ¿Qué piensa usted por ejemplo, para que no suceda esto de que a última hora hay una cierta presión para que firmen las mujeres? ¿Esto se puede evitar en algunos casos hablando previamente con el médico y decir, nosotros tenemos esta convicción, no queremos esta cirugía de ninguna manera? ¿Puede funcionar o Sí, no hay? padre, sí, sí debe de funcionar porque el médico se podría meter en un ilícito si él hace una esterilización forzada. Sí se hacen esterilizaciones forzadas, se podría hacer una demanda por la misma. Tristemente hay mujeres que descubren que las ligaron sin su consentimiento, ni siquiera escrito, padre, porque no se pueden embarazar, se les empieza a estudiar y uno dice, bueno, pero pues ¿cómo te vas a embarazar si estás ligada de las tropas? ¿Cómo si yo nunca autoricé? ¿Sí? Pero es mucho más difícil que esto suceda si las cosas se han hablado claramente. Generalmente esto lo hacen cuando no hay claridad del tema. Entonces sí Aún, es importante aún en las que instituciones de salud de pública salud, sí, también es se puede importante. decir esto antes del parto, antes de que la mujer... Claro, primero, independientemente del lugar, es un derecho constitucional, padre. Está bajito del derecho a la educación. El Ok. tercero es el del derecho a la educación, este es el cuarto, o sea, está en la Constitución en el cuarto artículo. Tienen que saberlo porque, pues igual se lo tienen que decir al médico, si lo ven que está queriendo forzarse en doctor, ¿sí? Y le recordamos que es un artículo constitucional y si usted hace lo que no se debe, vamos a tener que actuar. Pero en general, el médico no se va a complicar, No. pero sí es importante tocarlo. Casi siempre el médico lo saca, porque hoy en esta cultura antivida o cultura de la muerte, pues el doctor decide que no le toca el decidir, que uno es mucho, que dos son muchos, que ocho son muchos,
que X número de cesáreas ya son muchas, que entonces generalmente va a decir, ¿por qué no ya de una vez se ligan? Ya no juzgo conveniente, ya no debería, tal. ¿Sí? Entonces, generalmente sí la proponen y es el momento. Si no hablan el tema, sáquenlo ustedes, como dice el padre, ¿no? Oiga, doctor, por cierto, queremos decirle que somos un matrimonio muy abierto a la vida, no queremos que de ninguna manera, ¿no?, vayan a proceder a ligarnos. Y aquí quiero meter, padre, hablando de la mujer todavía, el tema de la histerectomía. ¿Sí? Adelante. La ligadura de trompas es a las trompas de falopio, pero el útero queda intacto, ¿no? Hay histerectomía, es quitar el útero. Entonces, están aquí las trompas y lo que quitan es el órgano donde el bebecito pasó los 9 meses, donde se implanta, donde se nutre, ¿sí? Entonces, hacer una cirugía en que se quita la matriz tiene 2 fines. Es en ética el mismo ejemplo que el matar en defensa propia. Matar está mal, pero en realidad hay un doble efecto. Uno dispara para defenderse y al disparar uno podría matar, ¿sí? Entonces es una sola acción, disparo, con una acción buena en sí misma que es defenderme. Tristemente, aunque yo dispare a las piernas, puede la persona agacharse y entonces le pego aquí y cae un cadáver. No se murió, lo maté. Deben de cumplirse ciertas premisas para que este acto, aún teniendo un efecto negativo, fuera como un todo correcto. Así es como se enjuicia éticamente el matar en defensa propia y se encuentra en cualquier libro de ética general, en todos dice lo mismo, bajo el principio de doble efecto o indirecto. Entonces, ¿qué pasa cuando a una mujer le quitan el útero? Pues le quitan el órgano sin el cual una mujer no puede gestar un bebé. Y tampoco se va a dar la concepción porque pues hay un huecote entre la vagina, que es donde quedan los espermatozoides, hueco, y hasta acá están las trompas, ¿sí? Es probable que ni siquiera se dé la concepción, pero muy importante, no se puede dar la gestación, no puede crecer el bebé, no se puede desarrollar adentro de la mamá. ¿Para qué quitan un útero? La causa más clara de una histerectomía que es correcta es cuando una mujer se está desangrando en su útero, tiene una hemorragia uterina importante, ya le diría, una menstruación muy abundante. No, me estoy refiriendo al aborto provocado, padre. ¿Se acuerda que dijimos que hay una liga entre la anticoncepción y el aborto? El aborto es lo que surge ante una falla anticonceptiva, ¿sí? Aquí es al revés la relación. Cuando a una mujer le hacen un aborto provocado, independientemente que sea clandestino, que este sea despenalizado en su país o que sea legal, hay un riesgo, ¿sí? Mucho mayor, claro, cuando es clandestino, porque a lo mejor ni se usa el instrumental adecuado, se usa un gancho de tejer que es muy fácil que perfore el útero. Cuando se hace en un hospital, aún hay ese riesgo, porque aunque la legra es una cuchilla, pero de bordes redonditos para escarbar, ¿sí? Cortar al bebé en pedacitos, eso es real, ¿no? Cortar la bolsa amniótica, y esto provoca la muerte del bebé, mata al bebé, ¿sí? Al embrión, si tiene 8 semanas, al diminuto ser humano en fase fetal, si tiene más de 9 semanas, ¿sí? Entonces, una mujer empieza con una hemorragia importante. ¿Por qué es la hemorragia tan importante? Diferente a cuando ya hubo una pérdida espontánea, ya el bebito se perdió, ya se murió y hay que limpiar la cavidad, porque ahí ya se cerraron los vasitos. Pero aquí como el bebé está vivo, el bebé tiene que tener abiertos los vasitos, porque está recibiendo comidita, está recibiendo oxígeno, está dando sus patadas, está vivo, ¿sí? Entonces, si tocan el útero, empieza con un sangrado importante. Y entonces el doctor tiene que aplicar un principio que se llama el principio terapéutico. O sacrifico esa parte del cuerpo y se la quito para pararle el sangrado, porque no hay manera de pinza aquí, sangra acá, sangra acá, sangra acá, sangra acá, o se me va a morir, ¿sí? Entonces el doctor quita el útero para salvar la vida de la mujer, ¿sí? Muy tristemente, las jovencitas tienen que saber eso. Ellas entran a una cirugía sin estar enfermas de nada, porque el embarazo no es una enfermedad. Tendríamos que cambiar el lenguaje. Decir, yo me voy a aliviar tal día. No, pues estás a aliviar. Tu hijo va a nacer, pero no estás enferma. El embarazo es símbolo de salud. Estás muy saludable tú, está muy saludable el esposo, por eso se dio
el inicio de la vida de un bebé y tú lo pudiste gestar porque estás muy saludable, ¿sí? Entonces, una mujer que entra a una cirugía de un aborto provocado, es un acto quirúrgico, o aunque lo hagan con medicinas, puede pasar también esto de la hemorragia, es una consecuencia del aborto provocado por medicinas. Tienen que hacer la difícil decisión y tienen que quitar el útero. Y no se puede recuperar el útero, ni el propio ni el de alguien más, ¿sí? Una mujer que le quitan el útero queda estéril de manera definitiva. Entonces regresamos a nuestro modelo. Quitan el útero para salvarle la vida, que es un buen fin, como es el me defiendo al disparar. Tristemente, siempre que disparo, puedo yo matar, no importa dónde dispare. Obviamente, si es a la mano o a los pies, que es a donde debe de dispararse para defenderse, es menos probable, pero también existe la posibilidad. Entonces, ¿cuál es el segundo efecto de quitar el útero? Dejo estéril de manera definitiva. Entonces, fíjense, la ligadura en la mujer y en el hombre es permanente, quiere decir, con dificultad, pero sí podría revertirse. La histerectomía, quitarle la matriz a una mujer, es algo que es definitivo, ¿sí? Y entonces se enjuicia como un doble efecto, porque hago una sola cosa con un efecto bueno y uno malo, y hay algunos casos donde podría ser correcto, pero aún así el efecto malo va a suceder. Vamos a esta chica que sana, va y se provoca un aborto y queda sin útero. Estuvo bien que ¿Eso sucede con alguna frecuencia, doctora? Estos casos que estoy mencionando de gente que va a abortar y por razón de que algo sale mal en el aborto hay que quitarle el útero. Sí, de hecho, lo habrán visto de repente en algún documental. Las clínicas abortistas en Estados Unidos y varias de las clínicas que han puesto aquí en México, como los Mary Stopes, son clínicas, son lugarcitos chiquitos donde no tienen pues, un quirofanito muy sencillo, nada más para meter la legra y acuchillar al bebé, para meter el dilatador y el succionador, pero no tienen la posibilidad de atender una complicación. Y entonces siempre vemos, y los mismos están restando, dicen, no, como una vez a la semana o 2 veces a la semana entran aquí las ambulancias y sacan a alguien rápidamente. Seguramente es una complicación, ¿sí? Las complicaciones de cualquier acto quirúrgico, entre ellas el aborto provocado, ¿verdad? Son variables. Pues depende de la experiencia y cómo han practicado los médicos que lo realizan, ¿sí? Si no son tan buenos, pues va a haber una estadística mayor de complicaciones. Una de ellas es la perforación, ¿sí? Todo acto médico, no solo los quirúrgicos, padre, llevan riesgos. Ahí es donde se aplica el principio terapéutico. Una aspirina dada a un paciente que tiene una úlcera al borde de perforarse, le provoca una hemorragia que no me la voy a acabar, padre. Bueno, la mayoría no le pasa porque es un medicamento sencillo. El aborto provocado tiene un especial riesgo, que quiere decir que todos los vasitos de la matriz están abiertos aportando la sangre que necesita un bebé que está vivo, porque está vivo, ¿sí? Y entonces el riesgo es mayor que si yo estuviera haciendo una esterectomía o alguna otra cosa que ya no hubiera los vasitos abiertos. Entonces depende de esas cosas, pero deben de tener unas estadísticas de tener al menos, no sé, a lo mejor 10, 20 casos al mes, ¿sí? Entonces siempre nos hablan de las historias bonitas, pero aunque fuera un riesgo que dijéramos, bueno, pero al 80% no le pasa, al 20% sí, discúlpeme, pero un 20% de riesgo en cualquier procedimiento quirúrgico en medicina se considera un riesgo alto. Si a mí van a operar mis ojos y me dice el doctor, usted tiene un 20% de quedarse ciego, esa es indicación de no me opere, porque es un riesgo alto, aunque estadísticamente es bajito. Pero no lo manejan así con el aborto. Así es con el aborto. En el aborto, en cualquier documento médico, habla de complicaciones físicas y entre ellas dice hemorragia, ¿sí? Entonces, para salvar que una mujer se muera de hemorragia, hay que quitarle el útero, que es en la parte que estamos. Habrá algunas mujeres que no se mueran de la hemorragia, pero se van a quedar sin útero. Eso todavía es más difícil de contabilizar, padre, porque
Sí, Cuando hablamos de mujeres que fallecen, pues podríamos revisar actas de defunción, ¿no? El otro, claro que se puede revisar hojas quirúrgicas, pero es más complicado. Ahora, creo yo que la ética y el actuar médico, bajo el principio terapéutico, no es cuánto me arriesgo, es qué tan necesaria es una cirugía. sí, y en el caso del Ahí aborto sí, no es necesario, es absolutamente no necesario. Matar a no una persona, necesario. mata No a una estamos curando. persona y pone en grave riesgo a la madre también. Claro, ¿con qué beneficio? Ninguno para ella y su psicología, porque tarde o temprano le van a pegar los efectos adversos psicológicos de un aborto que existen, porque existen en cualquier pérdida gestacional, hasta cuando es espontáneo el aborto, ¿no? Y hay los riesgos físicos. Entonces, no es tan importante en este caso, padre, yo creo que la estadística alarmante, es decir, que es un riesgo innecesario, ¿no? Así es. Es un riesgo innecesario, padre. Entonces, bueno, ante eso, yo les podría decir que cuando una mujer tiene en peligro su vida, como una hemorragia, como pudiera ser un cáncer que no hay otra manera de tratarlo, ¿verdad? Pues uno dice, no hay alternativa. O sea, yo no tengo alternativa de decir, para no dejar estéril a esta mujer, le voy a dejar su útero. La voy a sepultar con su útero. ¿Sí? O sea, no hay alternativa. Eso es lo primero que se tiene que cumplir. Eso se está cumpliendo. Segunda cosa, que el efecto bueno es primero y el malo es en segundo término. El bueno es la causa, el malo es la consecuencia. Primero el doctor quita el útero, que es el órgano sangrante, y posteriormente, por eso que hizo, queda estéril. Entonces se cumple la premisa número 2. La número 3 es la proporcionalidad. El efecto bueno es, le salvo la vida a una mujer, y el efecto malo es, la dejo sin la posibilidad de generar vida. Ella ya no va a poder gestar la vida. Entonces, vida versus vida es proporcionado porque son los mismos valores, ¿sí? Son proporcionados los dos valores. Y la cuarta, el efecto malo no se busca, no se quiere, es decir, si el doctor dice, qué bueno que le hicimos el aborto y que además le quitamos el útero porque ya no se va a volver a embarazar, ahí ya no se podría hacer, ¿no? Porque estamos buscando el efecto malo. Se supone aquí que si fuera, estamos tristísimos porque esta mujer ya no va a poder volver a ser mamá, no es algo que queríamos que sucediera, pero que sucedió y tuvimos que resolver el tema, se cumplen todas. Entonces hay algunas histerectomías que son correctas, pero yo hoy veo, padre, como en el tema de las cesáreas, un abuso de las histerectomías. Y aquí quiero apelar a aquellas mujeres que han sido muy fieles a los principios de cómo vivir su sexualidad. Entonces han seguido a lo mejor planificación familiar natural, pero se empiezan a cansar y dicen, ay, ya me da miedo volverme a embarazar arriba a los 40. Y entonces, pues le empiezan a rezar a la Santa Beatriz, que se les echa a perder la matriz, ¿no? Con un término a lo mejor un poquito más coloquial que no me animé a decirlo, ¿sí? Y entonces, pues es un rezadero y uno va viendo que todas más o menos a la misma edad lamitan a las amigas, es que me van a hacer la histerectomía. Y uno se da cuenta que, bueno, buscándole ahí con lupa, es que encontramos un mioma de como el tamaño de un chicharito que ni da sangrado ni da ningún problema, pero ya con eso le hacemos la histerectomía. Esa sería desproporcionado y hay alternativa. Vigila el mioma, vigila lo que tiene, pero no hagas todavía la histerectomía, todavía te queda poder vigilar. Sería desproporcionado porque por un mioma que va a sangrar, voy a dejar a alguien estéril, es desproporcionado. Entonces, hay que hacer un correcto juicio ético, pero lo que quiero que quede de mensaje profundo es que una mujer debe comprender que una vez que le quitan el útero o matriz, no puede volver a gestar un hijo, no puede volver a ser mamá, y esto sí es una esterilización de manera definitiva. Entonces, es algo que se tiene que decidir después de mucho razonamiento, a menos de que venga una urgencia médica, como es el caso de una perforación uterina en un aborto, donde pues ni le preguntan a la mujer, le salvan la vida y se lo quitan, ¿sí? Sí, pero Entonces es desgarrador a ninguna las... mujer tendría por qué exponerse a eso, ¿verdad? Porque va a Claro, padre. abortar, va a matar a su propio bebé y aparte se va a poner en grave riesgo. Pero quería Y preguntarle, además la van a dejar sin poder volver a ser mamá. ¿Se y imagina además el de efecto la, psicológico?
además de la esterilización definitiva que implica la histerectomía, ¿tiene algunas otras consecuencias para la salud de la mujer? Bueno, la histerectomía tiene en el momento agudo quirúrgico, pues los riesgos de una cirugía, ¿sí? Que es riesgos propios de la anestesia, riesgos de infección, riesgos de hemorragia, riesgos de septicemia, ¿sí? Entonces uno tiene que valorar que va a ser mayor el bien que se recibe esa mujer. Bueno, tiene un cáncer que si no se va a morir de ese cáncer y no hay otra manera ya de tratarlo porque está muy avanzado, pues tenemos que tomar ese riesgo, ¿no? Básicamente las complicaciones más importantes son complicaciones de tipo psicológico. Y fue el ejemplo que puse al inicio con el perrito de mi nieta, con la perrita de mi nieta, ¿no? Las mujeres aún preparadas más o menos describen, es que, y usan mucho ese término, es que me vaciaron, ¿no? Lo han oído. Es que me tuvieron que vaciar porque tenía no sé qué. Y quiere decir que le quitaron el útero. Ella se siente vacía en su ser mujer, ¿sí? Entonces, sí hay que preparar bien a una mujer cuando es necesario hacer esto o atenderla bien cuando hay una urgencia, algo que hacérselo, ¿sí? Los abortos incompletos provocados que empiezan con un aborto clandestino, padre, porque no se puede llamar de otra manera, en una casa donde le envían un medicamento que se llama misoprostol, que además ni está previsto en la farmacología, usarlo para eso, una mujer se está haciendo un aborto clandestino, y es clandestino primero porque no es en un hospital, es en la casa de alguien, es clandestino porque sus papás no saben que se lo está haciendo, ni hay un médico que sabe y la está atendiendo, ni una enfermera que le está tomando la presión arterial. Entonces, tristemente con esta despenalización importante, se legalizó la clandestinidad, padre. Entonces, esa mujer la alcanzan todavía a pescar con vida a los papás, la trepan a la ambulancia y llegan, y el doctor va a encontrar un escenario, nadie sabía que estaba Pero, embarazada, ¿cuál es, supone, y no podría tiene darnos, más que quitarle el útero, padre. podría darnos más detalles de que, a qué se expone una mujer que se toma esa sustancia? ¿Cuál es el efecto negativo que puede causarle a ella en su salud? Bueno, el misoprostol, primero, es un medicamento que la farmacología universal, la farmacología es la ciencia que estudia sobre los medicamentos. No es mi opinión, yo no estoy dando mi opinión, yo estoy diciendo lo que dicen los libros. Tienen previsto esta sustancia para el tratamiento de las enfermedades ulceropépticas, de la úlcera y la gastritis. Para eso es para lo que está previsto, Sus. Después vieron que se podía usar para fines obstétricos para cuando, oigan bien, ya llegó un embarazo a término, es decir, un bebito ya tiene 36, 40 semanas y no empieza con trabajo de parto la mamá, y le ponen óvulos de misoprostol en el cuello para madurarlo y ayudarle a que de manera natural sucedería. Que se dilate, que se haga delgadito, que se borre y que empiece con contracciones. Hasta ahí es la utilidad médica, padre, reconocida mundialmente. Otra vez, una ideología de ideas falsas que no se basa en ciencia. La gente hoy puede decidir por ideologías, no, tiene que quedarle claro que son ideas que muchas veces son falsas. Se les ocurrió decir, y si la damos cuando está embarazada, a lo mejor con eso provocamos un aborto. Entonces, muy responsable, padre, porque el misoprostol no está previsto para esto. ¿Qué hace esta sustancia cuando un bebé todavía no tiene posibilidades de vivir afuera, cuando tiene menos de 12 semanas? 20 semanas es la etapa viable. Si la mujer toma estas pastillas, empieza con contracciones y se desprende la placenta. Y entonces se provoca un aborto en su casa. Como no sabemos cómo va a responder, porque no hay ni estudios de saber, a tal dosis siempre la respuesta es así, ¿no? Pero cuando una mujer tiene esto, entonces ya no va a responder igual. No hay estudios porque no se usa para eso. No está previsto para esto en la farmacología. Es una irresponsabilidad dar el misoprostol para esto, ¿sí? La mujer empieza con contracciones, entonces las mujeres te dicen, el doctor me dio unas pastillas y empiezan con unos dolores de parto, pero en su casa. ¿Cuál anestesiólogo? ¿Cuál nada? ¿No? Como diríamos en mexicano, a la viva México.
y empieza a sangrar abundantemente. Y ella tiene medio que revisar y empieza a ver que salen coágulos. Algunas de ellas alcanzan a ver la salida de su hijito y te lo describen después. Ven salir la bolsita con un diminuto ser humano. ¿Sí? Y como no hay supervisión médica, el aborto puede ser incompleto, entonces una parte se queda dentro, entonces continúa el sangrado y las contracciones tratando de salir, la mujer ya ha perdido suficientemente sangre, pierde estado de conocimiento, se desmaya, puede estar en un shock hipovolémico por el sangrado y está en un fuerte peligro. De manera irresponsable, padre, el sitio que la vende, ¿sí? El sitio de internet que la vende, la entrega a domicilio en paquetito, por eso les digo, es un aborto clandestino. Nada más alerta y dice, si te desmayas y empiezas a sangrar demasiado, córrele al hospital porque estás en peligro. ¿Sí? ¿De qué sirve esa alerta, padre? No Solo la ella pongas en sabe eso. peligro, no le vendas una sustancia que la va a poner en peligro. Qué Exacto, barbaridad. padre. Entonces, no venden alcohol a menores, no venden cigarros a menores, pero bueno, esto lo regalan sin ningún, a cualquier persona, ¿no? Y sin ningún conocimiento médico. Y es una sustancia que no solamente es un pesticida humano, así lo llamaba Lejeune, para los bebés, dice, todos estos abortos por medicamentos es un pesticida humano, porque cualquier mujer lo tiene en su cajón, está depre un día, por su cambio hormonal o porque pues, el marido no llevó las rosas que le gustaban o no sé, ¿sí? Y saca del cajón y glu, 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 y entonces, no solamente es un pesticida humano, puede también poner en peligro la vida de la madre o su función generadora de mamá. Hay que pensar bien las cosas. Oiga, y así como dijo que hay un abuso, de un exceso de recurso a la histerectomía, podemos decir lo mismo de las cesáreas. Sí, padre, hay indicaciones de quitar el útero, como ya lo dije, no estoy diciendo que toda histerectomía está mal, pero no hay que abusar de lo que se puede tratar de otra manera o se puede nada más vigilar. Pasa lo mismo acá. Hay indicaciones reales de cesárea. Por ejemplo, una indicación real de cesárea es una mamá es muy estrechita y entonces en el canalito del parto, por sus huesos como los tiene, no va a alcanzar a caber, no un cabezón, sino cualquier bebé, ¿no? Porque es muy estrechita. Entonces el bebé se va a quedar atoradito y puede causar para el cerebro infantil, ¿verdad? O al final no va a alcanzar a nacer, se va a morir adentro. Entonces, la desproporción cefalopélvica, que una mujer sea muy estrechita en sus huesos, es una indicación clarísima de cesárea. Salvamos la funcionalidad cerebral y la vida de un bebé y ayudamos a que una mamá no se exponga por un bebé que no alcanza a nacer. ¿Sí? Esa es una indicación clarísima de cesárea, padre, y es la única indicación de cesárea que siempre va a tener que ser una cesárea, porque la mamá no se va a hacer ancha, ¿no? ¿Sí? Todas las demás indicaciones de cesárea pueden pasar alguna vez, pero no siempre. Por ejemplo, cuando un bebé está en peligro de vida adentro de su mamá, pongo un ejemplo, porque tuvo preeclampsia la mamá, que esto no es tema de aborto porque la preeclampsia empieza en el sexto mes de embarazo. Cuando las ideólogas me dicen, ¿y qué tiene que decir de la preeclampsia y del aborto? Nada, porque la preeclampsia no es en el tiempo del aborto provocado, esto es a los 6 meses, ¿sí? Entonces esas mamás tienen presión arterial alta, les empieza a fallar el riñón, el bebé se va desnutriendo, se puede intoxicar por la falla renal de la mamá, ha sufrido mucho ya, tiene un sufrimiento fetal, entonces hay que sacarlo rápido, porque el trabajo de parto es un trabajo para la mamá y para el bebé, pero eso fortalece el pulmoncito del bebé, pero cuando ya está cansado, si lo sometemos a eso, se nos puede morir durante el parto. Entonces, buscando salvar al bebé, ¿no? Se hace una cesárea. Entonces, la preeclampsia, que es una enfermedad de la mamá, pues es una indicación de cesárea. Habitualmente la preeclampsia sucede en un embarazo y no vuelve a suceder en los demás. No hay que repetir la cesárea. Si un bebé, por ejemplo, la mamá en ese trabajo de parto, por más que le dan oxitocina y que la ayudan y todo, pues no empieza con contracciones, pues el bebé no puede salir, hay que sacarlo.
Bueno, ahí hubo una indicación, pero no necesariamente se va a repetir, y así habría otras, padre. Entonces, la mayor parte de las indicaciones de cesárea son esto. No es indicación de cesárea la comida de la mamá o del doctor. Esa no es una indicación médica, es una Le iba a comodidad, decir pero no que es una cada vez es indicación. más común escuchar que va a ser cesárea, mujeres embarazadas que te dicen, va a ser por cesárea, y ahora es muy común escucharlo. Quería preguntarle por qué se da este aumento de cesáreas. ¿Tiene algo que ver con toda esta campaña antilatalista, o no tiene que ver con eso? Yo creo que influyen las ideologías, padre. No conozco yo que haya un estudio que haya estudiado esto, ¿sí? Estoy hablando de manera lo que yo pienso, aquí sí es lo que yo pienso, ¿sí? Porque no conozco un estudio científico que haya resuelto esa pregunta, o sea, es un estudio interesante para alguna tesis, ¿no? Creo que todos vivimos inmersos en una cultura y brillantemente San Juan Pablo II dijo, estamos en una cultura de la muerte, donde ha muerto la verdad, la muerte física de la vida, ¿no? La muerte de los valores, la muerte de la fe, la muerte de muchos temas, ¿sí? El médico no está exento a la cultura, ¿no? Entonces, por una cultura antinatalista puede influir, por una cultura del hedonismo, más fácil, ¿no? Y ahí hay como un engañito a la mujer, porque obviamente, claro, se ahorra el trabajo de parto, las contracciones, pero no les dicen lo que significa la recuperación de una cesárea, ¿no? Y uno ve a la mujer que pasó el parto y que la pasó difícil para ayudar a nacer su bebé, a lo mejor 8 o 10 horas, pero que ya está girita caminando y la otra pobre por cesárea, y hasta en el tercer día no se puede ni enderezar. Entonces, pues es un poquito relativo, pero entonces les dicen, es que para qué te sufres todo un trabajo de parto, cesárea es más rápido, ¿no? El hedonismo en el médico, la cultura del placer, más fácil tenerlo programado porque no me levantan a las 2 de la mañana y que no sea en fin de semana, que es el fin de semana de golf o de X, ¿no? Entonces, puede haber un interés pragmático en lo económico, es más caro una cesárea que un parto. Un hospital es un día más de hospital, es más claro el paquete de, ¿no? Entonces puede haber diversas cosas que han llevado a esto, padre. Sí. No, está interesante. Y para la mujer que tiene sus hijos con cesáreas que no eran necesarias, ¿puede haber alguna consecuencia en la salud? Bueno, pues es más riesgosa una cesárea que un parto, sí, excepto si el parto está complicado y lo que la resuelve de manera segura es la cesárea, ¿sí? Entonces, ahí sería, no, yo no podría decir, todas las cesáreas son más riesgosas que los partos, ¿no? Hay momentos en donde el parto está siendo riesgoso porque no está respondiendo como pensábamos y la solución para agilizar el tema en pro del chiquito y de la mamá es la cesárea, muy bien indicada. Entonces, nosotros decimos en medicina, hay indicaciones de toda cirugía. Yo no ando quitándome el apéndice nada más porque sí, ni el doctor me habla y me dice, oiga, me hace falta trabajo, venga que le quite el apéndice. No, cuando yo tengo un apéndice enfermo, pues hay que tomar el riesgo quirúrgico de quitar un apéndice porque la apendicitis o el apéndice perforado me va a causar más problemas de salud. Entonces, lo mismo es en este tema, padre. Cuando hay una indicación correcta, hace bien, ¿sí? Y hay también un tema de antinatalismo ahorita que me hizo esta pregunta. Generalmente limitan mucho el número de bebés cuando hubo cesáreas. Entonces, la primera dicen, es lo mejor, la cesárea. La segunda, hijo, ya va a ser otra cesárea, ¿eh? Creo que ya no te debes de embarazar. Y ya no me las dejan, les ponen una asustada de aquellas. ¿Cómo cicatriza el útero de una mujer a la que le hicieron cirugía? Como cualquier acto quirúrgico, padre. La mayor parte de cómo cicatrice cualquier órgano, en este caso el útero, pero puede ser el intestino, lo que operen, ¿sí? Es el buen trabajo que hace un cirujano. En las técnicas cirúrgicas nos enseñaban a mejor trabajo que hagas, ¿no? Hacerlo muy limpiecito, unir bien los planitos, etcétera. La recuperación es prácticamente el 100%. Entonces, cuando un doctor dice, no, es que yo creo que después de esta cesárea ya su útero ya no va a estar muy delgadito, ya va a estar muy riesgoso, pues casi que habría que preguntarle al doctor, doctor, que no va a hacer un buen trabajo, ¿o qué? ¿Sí? Hay médicos, ¿sí?
que otra vez es toda la cultura provida, que han tenido que hacer varias cesáreas en una mujer, probablemente por desproporción cefalopélvica, ¿verdad? Y han hecho hasta 8 cesáreas, sin ningún problema, ¿sí? Claro, es más trabajo para el doctor, porque una cesárea con cesáreas previas, pues es casi como un parto. Tienen que irse al hospital desde que empieza el trabajo de parto, o la tienen que haber programado antes y tienen que tener mucho cuidado, etc. Entonces, pero bueno, esa es la labor del médico, ver los casos fáciles y los casos difíciles. Muy bien, muy interesante. Doctora, Muy estamos bien. llegando ya al final del tiempo de este programa. Yo creo que vamos a tener que dejar para otro siguiente episodio la cuestión de la vasectomía que no hemos podido abordar, pero es muy interesante el tema. Para terminar, algo más que quisiera decirle a las mujeres, tanto a las que ya han pasado por alguna cirugía de estas como a las que todavía no lo hacen, algún mensaje que quiera dar. Sí, padre. Bueno, por un lado, quisiera decir que por algo hemos hablado tanto tiempo a la mujer. El 90% de los anticonceptivos los usamos las mujeres y nos dicen que nos han liberado, ¿no? Entonces, uno decirle a la mujer que es un tema que ella tiene que reflexionar porque recae la parte física y la mayor parte de la parte emocional y la parte ética sobre ella, ¿sí? No es que quede invicto el hombre, pero la mujer es la que más lleva el peso de esto, ¿sí? Decirle a los esposos, porque no les hemos hablado a los esposos, que si uno ama realmente a su esposa, no quiere causarle ningún mal. Amar es buscar el bien del ser amado. No es sentir bonito ni maripositas, es enamoramiento. Amar es buscar el bien del ser amado. Entonces, creo que si los esposos nos están escuchando, las esposas les pasan esto a sus esposos y los reflexionan, pues yo invitaría a que el hombre tomara su papel de amante de su esposa, porque la prometió amar para toda la vida, y busque siempre su bien. Y finalmente decirle a quien está pensando hacerlo que lo piense bien, que sepa qué va a hacer, que sepa que existen consecuencias, que escuche a las mujeres que ya han tenido estas consecuencias, para que tome una mejor decisión. Yo no puedo decidir por ellas, ni usted puede decidir por ellas, es una decisión del matrimonio, ¿sí? Y decirles a aquellas mujeres que probablemente he provocado sin querer hacerlo alguna o muchas lágrimas, porque lo puedo imaginar. He tenido ya cientos de miles de mujeres para la edad que tengo en un consultorio, ¿verdad? Decirles que hay doctores extraordinarios como la doctora Maru de Guadalajara, que hacen este procedimiento de reversión, y decirles que siempre hay posibilidad de sanar el corazón, ¿sí? Que empiecen por lo más sencillos, que es tomar este curso de planificación familiar natural, en lo que ven si es posible o no la cirugía, y que no piensen que ya no hay nada que hacer, ya lo hicieron y ya ni modo, ¿verdad? Y que por supuesto, que este es un tema que usted debería tocar, padre, pero bueno, no quiero dejar de tocar, porque estoy pensando en un caso de todos los que he tenido, de una mujer que una vez que se la hizo, de manera muy triste, pues el sacerdote que le solía llevar la comunión todos los días al hospital abrió el expediente y le dijo, ya voy a comulgar. Le dijo, no, esta vez no te la puedo dar. Y le dijo, ¿ya por qué? Porque ya te ligaste y estás en pecado. Pero le hizo sentir que no había perdón a ese pecado. Entonces, decirle a toda mujer que la primera forma de sanar su corazón es hacer una buena confesión. Sí, muy importante, muy importante. Creo que aquí puede haber dos posturas equivocadas en un sacerdote. Antes de la cirugía, el que te dice no hay problema, háztela, actúa según tu conciencia, no te preocupes, esto no es pecado. Como el que a quien ya se la hizo, como dice usted, quien ya se hizo esta cirugía, que le dice, para ti ya no hay redención, para ti ya no hay posibilidad de perdón. La verdad es que la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados, por muy grandes que sean, y Dios siempre perdona a todos nosotros pecadores cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados. Doctora, pues muchas gracias, muy interesante. Entonces tenemos más programas por delante. Luego tenemos que tratar también el tema de el método natural. Hay mucha gente que tiene sus dudas sobre el método y a lo mejor algunas dudas son razonables,
que me gustaría que usted pudiera responderlas, ¿verdad? ¿Cuáles son las objeciones más frecuentes que se hacen al método natural? Y bueno, eso lo abordaríamos después y también tenemos pendiente el tema de la esterilización de los varones. Pero pues Esterilización y las hormonales en las mujeres, que es muy importante, las no hemos pastillas. terminado con la mujer todavía, entonces yo creo que ese va a ser el orden, ese va a ser el orden. Entonces vamos primero a terminar la cuestión de la mujer y luego ya, pues tenemos más programas adelante, así es que a la audiencia les digo que estén pendientes, próximamente habrá más programas sobre este tema que es muy interesante y tiene que ver directamente con la felicidad, hasta donde sea posible, terrena de un matrimonio y también con la felicidad eterna. Eh, Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Que Dios la bendiga. Que Dios le pague este esfuerzo que hace para iluminarnos. Y a todos les recuerdo que conserven su fe. Hasta la próxima.